buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 8 de abril de 2020, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Creo que todos hemos tenido la oportunidad en la vida de conocer gente que nos marca por su bondad, por su vigor, por sus principios, por su consecuencia. Todos en la vida, ¿verdad que sí? Ayer falleció una de esas personas a quien tuve la oportunidad de conocer hace muchos años y que finalmente nos las arrebataron, pues. Se trata de Gloria Castuera Alonso, una extraordinaria mujer que a lo largo de toda su vida jamás le hizo daño a nadie, que por el contrario, no importaba las dificultades que hubiesen en su hogar, en su comunidad, ella siempre estaba con una sonrisa en los labios y con el optimismo en sus actitudes. Y por eso marcó a tanta gente que tuvo oportunidad de conocerla. Ella murió ayer en Gondomar, en la provincia de Pontevedra, allá en la comunidad de Galicia, en el Estado español, un pueblo que queda muy cerca de la frontera con Portugal. Es la madre de nuestro gran amigo Pablo Otero, la abuela de Pau Pep. Y de verdad que en la amistad hasta el dolor nos une, ¿verdad? Mi madre que murió el 30 de marzo, la madre de Pablo que ha muerto ayer 7 de abril y él está de cumpleaños hoy precisamente. De manera que un abrazo a toda la familia, a Pepe que tendrá que hacer un esfuerzo superior para superar este dolor. José Otero Estuarque, el compañero de toda la vida de Gloria, y Gloria con verdadera devoción se dedicó a cuidarlo por otras razones. Un abrazo a Nuria también, a Pau Pepa, a toda la familia. Y sentimos como propio el dolor que hoy embarga a Pablo Otero confinado allá en San Pere de Ribes, en la provincia de Barcelona, en la comunidad catalana. De verdad que duele que gente como Gloria se vaya. Deberían ser eternas las personas como Gloria. Nosotros que somos cualquier cosa, pues nos podemos morir en cualquier momento, pero gente como Gloria debería ser eterna. Y lo será, pues, en la medida que nosotros podamos continuar con su ejemplo, que tantísimas cosas que nos hereda Gloria. Las noticias que llegan del COVID no son nada halagüeñas. En Estados Unidos está muriendo una persona por minuto. Es una cosa espantosa y va a llegar a morir 4 personas por minuto en los próximos días. El ritmo es escalofriante, ya van por 12.911 muertos hasta las 6:15 de la mañana. Casi 400.000 casos, 399.000 y algo. Y 929. En el mundo han 1.447.000 casos, 83.149 personas fallecidas. Solo en Nueva York, solo en la ciudad de Nueva York, van 77.000 casos y 4.009 fallecidos. En la ciudad, en el estado de Nueva York, los fallecidos superan los 5.200.
Nueva York es el epicentro de la epidemia en Estados Unidos. Pero han advertido sus propios expertos que el epicentro se puede trasladar en cualquier momento a otra zona de Estados Unidos. Ya vamos a hablar ampliamente del comportamiento de Estados Unidos en esta epidemia, pero es importante tener esos datos. Ahora, ¿qué significa tanto muertos? Ya estás hablando de 83,000 fallecidos por esta maldita enfermedad del COVID-19. Estás hablando de 83,000 familias afectadas, 83,000 personas que fallecieron sin poder despedirse. Que eso es, a veces eso pasa de largo, ¿no? Y la inmensa mayoría sin poder ser sepultada por su familia, ni velada, ni nada. Ni siquiera entregan los cadáveres en muchos sitios, simplemente los mandan a un incinerador. Le dicen, mira, ya se murió tu pariente y lo siento mucho, eso es todo. No hay oportunidad de hacer más, ni de decir más, no hay acompañamiento, no hay nada. O sea, estás hablando de verdaderas tragedias humanas que se van a multiplicar en los próximos días y semanas y meses, ¿no? Pero ese ángulo creo que a veces es subvalorado por la opinión pública o por la parafernalia mediática, pues. Y es un ángulo, a mí me parece que la consecuencia humana, la consecuencia en los sentimientos, en el comportamiento, en la conciencia de muchísima gente, de esa manera de morir, va a ser muy profunda. Y se va a manifestar de múltiples maneras. ¿Quién te consuela? A ver, vos llevaste a tu papá al hospital porque tenía un problema en la respiración, te dijeron que era COVID, no te lo dejaron ver, solo ibas todos los días, pero te dejaban afuera porque no podías entrar y nadie te daba información porque hay tantos internados que nadie te daba información. Aspiraba, le decía a una enfermera que salía, por favor, ayúdeme, pregunte por fulano, vea si fulano o la fulana, cómo le va. Entonces esperaba que terminara su turno, pasaba 12 horas, 15 horas allá afuera esperando que saliera y que te contara que cómo estaba. Incluso leí ahí una que dice que esperaba todo ese tiempo y le decía a la enfermera que se había conseguido de aliada, dígale por favor que yo lo quiero mucho, que aquí lo espero, que no sé cuánto, pero la enfermera nunca se lo pudo decir porque tampoco pudo. Solo podía constatar cómo era su estado de salud, pero nunca pudo decirle nada. Son cosas tristísimas, ¿no? Son micros, si vos querés, pero de los micros está compuesto la sociedad en su conjunto. Pues no podemos nosotros restarle importancia. Yo te pregunto a vos, si a vos te toca, pues, tener un pariente por cualquier razón, por el COVID, o por el cáncer, por la diabetes, lo que vos querrás, ¿no? O por la insuficiencia renal crónica, te toca llevar a tu pariente a un hospital, te lo internan en unidad de cuidados intensivos, no te dan información, no te dejan verlo, y cuando la siguiente noticia que tenés es que se murió. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces aquí estamos, sobre todo en las sociedades más afectadas, pues, estamos ante una suma de tragedias. A una suma de tragedias. Me contaba ayer Nuria que unos conocidos, el padre y la madre son médicos y el hijo vivía fuera de Cataluña, regresó a Cataluña contagiado, ya estaban contagiados los dos médicos, el padre y la madre, los tres de la familia contagiados, uno tras otro en cuidados intensivos. Es una cosa
de espanto. Y entonces he leído algunos comentarios de gente sumamente cínica que te dice, bueno, dice, son los viejitos los que se están muriendo, pues de todas maneras y así van a morir. Así leí yo. Pero esos viejitos que se están muriendo son los que hicieron posible este mundo. Son los que se partieron la vida sin ningún tipo de derecho, conquistando esos derechos. Y hoy mueren de esa manera, estrujados por un sistema, el sistema capitalista que privilegió el negocio, el lucro por encima de los derechos y que por esa razón destruyó los sistemas de salud público. Y ahora ellos que habían luchado por tantas cosas, que le dieron, en muchos sitios dieron democracia y libertad a sus respectivas sociedades, hoy son asfixiados y asesinados por ese sistema que privilegió el lucro por encima de los derechos. Privilegió el dinero por encima de la vida. Entonces cuando vos comparás esas realidades, decís, estamos en la gloria en Nicaragua. Estamos en la gloria. Porque a lo largo de 13 años, el gobierno sandinista se preocupó en reconstruir el sistema de salud público, en restituir el derecho universal a la salud sin importar si sos rico, pobre, medio pelo, no importa. No importa si vivís en la comarca más alejada de Nicaragua, en una comunidad indígena, en la montaña o en la selva, o vivís en el centro de Managua. No importa dónde vivás, ni tu condición social, ni tu poder adquisitivo, no importa. Vos tenés derecho a la salud y podés acudir a cualquier unidad de salud y nadie te va a preguntar, ¿tenés o no tenés reales? Nadie te va a preguntar eso. Eso es una maravilla. Y a veces nosotros no apreciamos las maravillas que tenemos. En Estados Unidos lo primero que preguntan es cuál es su seguro. Y si no tiene seguro, pues no lo atienden. Entonces van a un hospital público, que generalmente son los más desvencijados que hay, destrozados, sin recursos. Y mueren más rápido. Ahora sale, una de las medidas que ha tomado el gobierno ha sido de Trump, ha sido precisamente, bueno, pues el gobierno les va a pagar el seguro. Pero es muy tarde ya. Entonces, a veces no sabemos apreciar lo que tenemos de verdad. Esa unidad de salud que inauguró ayer, o que inauguró antier, o que hace un año, y que hubo algarabía en la comunidad porque están inaugurando un puesto de salud. Entonces aquí en Managua, un puesto de salud. Chocho, ese puesto de salud es la vida. Para un dolor de estómago que no sabes qué es, para esa dejadez que tenés, para andás pálido, para lo que sea. Ahí está la unidad de salud. Ahí está el médico, la enfermera. Y como los que somos ignorantes de esta materia, consideramos casi dioses, ¿no? A cualquier trabajador de la salud. La palabra de un doctor es ley para cualquiera de nosotros. Y esa es otra cosa que nosotros hemos sabido hacer. Nosotros valoramos a los médicos. La sociedad como tal no lo valoró a lo largo de los 17 años de las vidas del somocismo. Y los despreció, los corrían por cualquier cosa, les prohibían cualquier cosa, no lo dotaron de recursos, ¿verdad? Y los empujaron al negocio dentro de las propias unidades de salud. Nosotros no, nosotros sabemos el valor de un médico, el valor de una médica, el valor de un laboratorista, el valor de un auxiliar de enfermería, de una enfermera. No solo sabemos apreciarlo, sino que los respetamos. Estaba leyendo, es una barbaridad, vos. Una pobre enfermera, no importa qué país, una pobre enfermera atendiendo, ¿no?, a los pacientes de COVID-19, se contagia.
da positivo. Entonces la mandan a su casa a guardar cuarentena. Se dio cuenta, y alquilaba un apartamento, pues, que le decimos nosotros, o un piso le dicen en España. Y bueno, y a los 2 o 3 días se dio cuenta el casero que ella tenía COVID-19. Le fue a sacar los chereques y le dijo, váyase de aquí. O sea, qué grado de salvajismo, ¿no? Ese es el sistema. Y entonces nos han querido contagiar con ese odio, ¿verdad? Y vos ves que ese odio al otro lo ves en determinados segmentos de la sociedad, que no es casualidad que hay un matrimonio entre ese odio, entre esa conducta hostil hacia el otro, hacia su congénere y su identidad política con las viudas del somocismo. No es casualidad. No es casualidad. Esa es su naturaleza. Ahora vamos, ponete al revés ahora. ¿Te imaginas cómo estaríamos ahorita si el somocismo hubiera continuado en el poder en este país? Abandonados a nuestra suerte. Si un gobierno que va a tu casa, te explica lo que está pasando, si te ve síntomas, te comienza a tratar, te comienza a vigilar. Si ve que tus síntomas se agravan, te lleva a la unidad de salud, te lleva. No es que vas, te lleva. Y te da todo el tratamiento gratuito, todo, completo. Pero eso sería exactamente al revés si el somocismo estuviera en el poder. Como le está pasando al pueblo ecuatoriano. Sobre todo en Guayaquil, que es una cosa de espanto. Y vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? Si pónganse al revés y verán cómo las cosas cambian. Decía, yo les conté hace una semana más o menos que murió el hombre más rico de Portugal, ¿no? El presidente del banco más importante de Portugal murió de COVID. Él se llamaba Antonio Vieira Monteiro. Tenía 73 años. Entonces su hija publicó un mensaje en Twitter, poco después de la muerte del señor, que era presidente del Consejo de Administración del Banco Santander. El hombre más rico de Portugal. Pongan cuidado. No es el hombre más rico de Nicaragua, que somos un país chiquitito, que sería Carlos Pelas, porque tiene, qué sé yo, 2.000 millones de dólares. Este hombre tenía una fortuna gigantesca. Tipo 5.000 millones de dólares, algo así. Entonces la hija escribió, oigan esto. Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo tan simple como el aire. El dinero se quedó en casa. Ante la muerte todos somos iguales. ¿De qué le sirvió todo ese dinero a este hombre, no? Que seguramente propició la privatización de todo el sistema de seguridad pública, de salud pública en Portugal. Ahora ya no es así, pero así era. Así ocurrió. Que seguramente propició la confiscación de los derechos sociales de las minorías, porque esos son gastos, que cada quien se busque la vida. Y hoy, ¿de qué le sirvió todo ese dinero? Y a veces no entramos en razón los seres humanos. Qué barbaridad, ¿ah? Andamos acumulando y buscamos cómo tener y no tener, que no sé qué, y se ven las compras compulsivas que hubo aquí hace unas 3 semanas, impulsadas por todas las viudas del somocismo, a ir a acaparar. ¿Y de qué te sirve? Eso no te salva. Te salva la solidaridad, eso sí te salva. Eso sí te salva. El acumular riqueza o el acumular bienes materiales, ¿verdad? O sea, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque está en juicio. Lo que está aquí es cuáles son las prioridades de la vida del ser humano. ¿Cuáles son esas prioridades? ¿En qué orden está la vida? ¿En qué orden está la convivencia? ¿En qué orden está el dinero? ¿En qué orden está el poder? Está en juicio todo eso.
Y la disputa que ya empezó es por ver si se cambia todo para no cambiar nada, que es lo que está impulsando el imperialismo, aparentar que cambia, pero no cambia nada, o de verdad hacer el cambio de paradigma, hacer el cambio de todo, del orden de prioridades que debe tener una sociedad. ¿Qué es lo que debe ser más importante? Es mucho más importante un médico, ¿verdad? Que, qué sé yo, pues, que un máster en no sé qué cosa de negocio. Ahora se demuestra. No es que no sea importante ser el máster en negocios, sino que es más importante. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver con la vida. Entonces creo que, espero yo, ¿no? Que sepamos ser inteligentes, los seres humanos. Entonces, cuando vos te comparás como sociedad, somos una sociedad empobrecida, somos chapiollos, nosotros somos chapiollos. Pero miren, qué cosas más buenas las que tenemos. ¿No? Un gobierno que se preocupa no solamente porque estés informado, ¿verdad?, de cuáles son las características de la enfermedad, qué consecuencias tiene, cómo se previene, cómo se cura, ¿no?, sino que además se preocupa porque tengas condiciones para seguir trabajando. Si vos querés seguir trabajando, tenés las condiciones. Si no querés, también tenés las condiciones. Y si te enfermas, tenés la oportunidad de salir adelante porque hay un contingente preparado, calificado, humanizado. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Bueno, entremos en razón y protejamos lo que tenemos y sentámonos orgullosos además de lo que tenemos. Fíjense, ¿qué nos han dicho sobre esta maldita enfermedad? Nos han dicho las medidas de precaución y nos han dicho que a quienes más afecta son a las personas mayores de 60 años y que además tienen enfermedades crónicas preexistentes. ¿Qué significa esto? Es decir, afecta más a las personas mayores de 60 años, entre mayor edad, más probable que te afecte, y que tengas una insuficiencia renal crónica, o una enfermedad cardíaca, o seas diabético, o seas hipertenso, o tengas una dolencia hepática, ¿no? Es decir, que tengas enfermedades crónicas preexistentes, que antes que te contagiara, tuvieras una de esas enfermedades y que además tengas más de 60 años. Esa es. Esas son las personas de mayor riesgo. Nos han dicho además que las cuidemos, ¿sí o no? Que procuremos que guarden todas las medidas de prevención, el lavado de manos, principalmente el lavado de manos, y el tratar de que no salgan, pues, y si van a salir, que sea rápido y que vayan guardando las debidas medidas de precaución. Eso nos han dicho, ¿verdad? Ese es digamos, el segmento de la población de mayor riesgo. Y seguramente, si por desgracia a nosotros nos llega el contagio comunitario, me han preguntado varias veces eso, fíjate, por escrito, por teléfono, y me he encontrado un par de personas que me lo han preguntado. ¿Qué cosa es el contagio comunitario? Es lo que le pasó a Cuba ayer. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuba presenta primero casos importados, ¿no? Turistas que habían llegado y que tenían el virus, que contagiaron a cubanos con los cuales ellos tuvieron contacto en su estancia en Cuba. Es decir, la fuente directa del contagio de los cubanos había sido el contacto con turistas que llevaron o con cubanos que regresaron del exterior, o sea, de Europa, principalmente de Europa, que regresaron
y que contagiaron a los cubanos con los cuales tuvieron contacto. Eso es lo que había ocurrido al principio en Cuba. ¿Verdad? Y entonces hay una cadena, ¿no? Estudian esa cadena, los expertos estudian esa cadena. ¿Qué es la cadena? Bueno, a quién tocó, con quién convivió, dónde estuvo, con quién estuvo contacto, y esa es la cadena. Y pues, dependiendo de los días que estuvo ese turista o el cubano que regresó, dependiendo de los días que tenga de haber regresado, entre los días que regresó o que estuvo y el momento en que fue diagnosticado, pueden haber transcurrido 8 o 10 días. En esos 10 días pudo haber tenido contacto con ¿cuántas personas? Con 100, con 150. ¿No? Entre más días estuvo sin diagnosticarse, más personas tuvieron contacto con el enfermo. ¿Verdad? Entonces, vigilan a todos los que tuvieron contacto. Ponerle que sean 150 promedio, ponerle que tenga 100 casos. ¿No? ¿Cuántos tenés ahí? 100 casos por 150 personas. Tenés 15.000 a que tenés que someter a vigilancia y a observación responsable, como denomina el gobierno sandinista, ¿no? Observación responsable. Entonces, diariamente lo contactás, preguntás sus síntomas, etcétera, lo visitás para la evolución. Puede ser que esté contagiado, pero no desarrolla o vence la enfermedad rápidamente, o puede ser que no. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de ayer? ¿Qué ocurre en Cuba? Que se manifestó un caso que no tuvo contacto con ningún extranjero, ni tampoco había tenido contacto con ninguno que a su vez había estado con algún extranjero. Es decir, qué sé yo, pues aquí Carlos Hurtado vino de Estados Unidos y entonces tuvo contacto con 150, 200 personas, lo diagnosticaron, se vigilaron a las 150 personas, todos salieron bien. Carlos Hurtado ya superó la enfermedad, pero Luis Enrique Guerrero nunca tuvo contacto con Carlos Hurtado y salió enfermo. Ni tampoco era amigo de ninguno con los que Carlos Hurtado tuvo contacto. Entonces, ¿cómo salió enfermo? Contagio local. ¿Qué pudo ser? Que alguna de las personas portadoras del virus tosió en algún lugar y a las 3, 4 horas pasó por ahí casualmente otra persona, ahí agarró el virus y se contagió. O sea, un contacto totalmente indirecto, fortuito. Eso es. Ese es el contacto comunitario. Perdón, el contagio comunitario. Cuando no has tenido contacto con ninguna persona portadora del virus, ni con ninguna persona que había tenido contacto con esa portadora. Y ahí se empieza el contagio comunitario, que es lo que nosotros hemos evitado. Hemos tenido una suerte salvaje, pero además hemos tenido un gobierno eficaz. Y ahí están las pruebas. Bueno, si, por ejemplo, todos los compatriotas que vienen, como lo hemos contado en otra oportunidad, todos los compatriotas que vienen por tierra, por veredas, por el lado de Honduras, por el lado de Costa Rica, todos son localizados desde que entran, y si después llegan a su comunidad, la propia comunidad se encarga de decir, mira, ahí vino un tic, ahí vino uno de Costa Rica, ahí vino uno de Panamá, y se inicia el procedimiento de observación. Todos. Entonces hemos tenido la suerte, gracias a esas medidas, de que no tenemos el contagio local. Puede ser que nos llegue. Hay muchas probabilidades que nos lleguen. Tampoco podemos ser ilusos. Y en ese momento habrá que escalar las medidas. No quedará de otra. Cuba, ¿qué es lo que va a hacer? Es meter en cuarentena a los sectores, o al sector geográfico o laboral, donde la persona de contagio local tuvieron contacto. Por ejemplo, voy a inventar un ejemplo. Fue en Pinar del Río, en la ciudad de Pinar, o Santa Clara, pues. Entonces pues en Santa Clara se detectaron los 3 casos locales. Estoy inventando. Bueno, Santa Clara, la ciudad de Santa Clara probablemente va a ser sometida a cuarentena social. O sea, va a ir focalizando la cuarentena según el sector geográfico o laboral
donde las personas contagiadas localmente viven o trabajan, para ir asumiendo el control y la contención. Lo más importante es evitar que todo el mundo se contagie, que se enferme. Hay muchos que van, y esa es la otra gran cosa, es la otra cosa que a veces no entendemos, ¿no? O sea, probablemente los contagiados son muchos más, pero muchísimos más que el 1,5 millones que va. Probablemente la cifra real es más de 10 millones, que son asintomáticos, se dice, es decir, que no manifiestan síntomas evidentes de estar enfermo. A veces sí los manifiestan, pero no son evidentemente perceptibles. Por ejemplo, enrojecimiento de los ojos, una tos ligera, una fiebre ligera que se le pasó al día siguiente. Y esa persona venció el virus, pero estaba contagiada. Me explico, ¿no? Entonces, hay personas que tienen menos resistencia, tienen un sistema inmunológico más débil, y por eso es que el virus las hace parte. Hay otras personas que tienen el sistema muy fuerte. Entonces, ¿qué nos han dicho? Que cuidemos a las personas mayores de 60 años, que en la medida de las posibilidades procuremos que no salgan, que estén en la casa en un ambiente seguro, que en la casa se hagan la limpieza adecuada, que se laven las manos constantemente, que guarden la distancia social, la distancia geográfica más bien. ¿Nos han dicho eso, sí o no? Y entre mayor edad tiene la persona, tenemos que cuidarla más. ¿Verdad que sí? ¿A quién conocés vos que tiene más de 60 años? A mí ya me toca. Así que un día esto ya no vengo. Pero ya nos toca, pues, estarnos cuidando. Mayor edad, mayor cuido. ¿Verdad? Y tenemos que preservarlo. Y si es nuestro ser más querido, la persona que más queremos, entonces con mayor razón uno está encima. Si además es la persona que provee la mayor autoridad, la unidad familiar, entonces con mayor razón vos cuidás más. Y eso lo aplicás a todo. Entonces pónganse a pensar, si conocemos personas mayores de 60 años, que de pronto a lo mejor no aparece, mira, ya tengo un rato de no ver a fulano o a la sutana, o a la perencejo o al perencejo. Pónganse a pensar en eso. ¿Por qué será? Que debe estar cuidando. Seguro la hija ya la encerró. Así dice uno, ¿verdad? Seguro el hijo ya le dijo que no saliera, porque es mejor prevenir que lamentar. Bueno, aplíquenos eso a toda la esfera de la vida en Nicaragua. Y eso explica muchas cosas. Es decir, tenemos que cuidar a los seres que más queremos y que pueden ser propensos a que adquieran el virus, que puede ser que ande circulando en Nicaragua. Seguramente anda circulando. Pero tenemos un sistema inmunológico preparado para resistirlo, puede ser. Pero no todos lo tenemos igual. No todos. Por eso es que ocurre lo que está pasando. ¿Sí me entienden, verdad? Es decir, tenemos que cuidar al máximo a las personas que más queremos. Y si tienen mayor edad, con mayor razón. Entonces, le decimos, no salga. Mira, es que yo quiero ir, que necesito ir a comprar. No, aquí se la traigo. Mire, que quiero ir al dentista. Aquí le voy a traer al dentista. Estoy exagerando. Me explico, ¿no? Y si va a salir, no, espérese. Va a ir conmigo y se va a ir tal cosa, etcétera, pues. Y nada de ir a comprar, yo le voy a traer las cosas. Mira, que estoy aburrido, ahí le voy a traer el libro. Mira, lo que sea. Pero cuidemos a las personas más propensas a enfermarse por el virus, no a contraerlo, que probablemente lo vamos a contraer más de la mitad de nosotros, sino a que no resistan al virus, que no lo puedan vencer, que su sistema inmunológico no tenga fortaleza para vencerlo.
se enferman y hay que ayudarles en los hospitales. Y a veces el virus le gana la batalla a los médicos. Y eso, por eso son esa mortandad, pues, por eso son esos 83,000 fallecidos en todo el mundo. Entonces recuerden, pues, tenemos que cuidar a los mayores. Y esas son las razones que explican que por qué. Yo tengo varias amigas, sobre todo mujeres, que tienen padecimientos previos, ¿no? Que han estado en tratamiento y están encerradas. Las puedes llamar y todo, platicar por WhatsApp, por Facebook. Sí, pues, pero están encerradas y tienen razón. Tienen razón. Una cosa más. He visto algunas personas usando guantes. El problema no es que las manos te las llenes de virus, el problema es que las manos te las lleves a la cara. Entonces te entran en la boca o en la nariz o en los ojos, ¿verdad? ¿Qué te garantiza que vos andes con guante y no hagas lo mismo? ¿Y vos crees que el guante es repelente del virus? No. El único repelente del virus es el jabón. Entendamos eso. El guante no te sirve porque es que es irremediable. Los seres humanos, no solo los nicaragüenses, los seres humanos en general estamos constantemente tocándonos la cara. ¿Cuántas veces me la he tocado yo en este programa ahorita? No sé cuántas, veo como 15 seguramente. Porque es una conducta natural. Te tocas la cara, la nariz, los ojos, la boca, los cachetes. Te tocas la cara. Entonces es ahí que circula el virus. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que porque usas guantes no vas a estarte tocando la cara? No es cierto. Que vas a ir a lavar los guantes con agua y jabón. Absurdo. Entonces te quitas los guantes y te lavas las manos con agua y jabón y después te pones el guante. Y el guante no está contaminado, pues. ¿Me explico, no? Es decir, el método más eficaz, no el único, pero es el más eficaz, es lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. Unas 12, 15 veces al día si andas en la calle. Si estás en tu casa es otra cosa. Y además si todas las personas no han salido, pues es otra cosa. Pero si hay personas que salen fuera, ahí a la entradita, pongan la mano ahí, pongan un balde, lo que sea, para que ahí nomasitos se laven las manos con agua y jabón. Y la cerradura que tocaron, límpienla con alcohol. Eso es. De eso se trata. El método más eficaz, lavarse las manos con agua y jabón. Que haga espuma, que mate al virus. No son los guantes ni en las máscaras, no es cierto. Ahí andan diciendo que es que la máscara, que no sé cuánto. Sí. Bueno. ¿Quién fabrica las máscaras? ¿Qué negocio hay detrás de las máscaras? ¿Ah? Otra del negocio de los guantes. Ustedes saben que las pruebas para saber si tenés el virus son un fabuloso negocio. ¿Y vos crees que son altruistas los que han fabricado las pruebas? No. $40 te vale una prueba. Eso no te la venden. Realmente les cuesta como $1 hacerla. Y a 40 te la venden. Échame ese trompo en la uña. Aquí hay un negocio también fabuloso detrás de esto, esta pandemia. Aquí van a salir nuevos ricos por montones. Y vamos a hablar de la competencia entre los ricos. Son las 7:12, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:16 Hemos asistido a muchas miserias humanas, ¿no? Por cierto, 2 cositas. El Viernes Santo no vamos a tener programa, ¿viste? Para que te vayas a donde querrás ir. Y tampoco el lunes de Pascua si las cosas siguen como están ahora. Nos veríamos de nuevo el miércoles próximo. Y hoy estaría de cumpleaños Mario Fulvio Espinosa, gran compañero, gran militante, gran periodista. Bueno, hemos visto mucha miseria humana, ¿verdad? Hemos visto muchas cosas muy solidarias. Mire qué contrasentido, ¿no? Hay sociedades de países ricos que todos los días están rindiendo homenaje a los trabajadores de la salud.
por su esfuerzo heroico, ¿no? Para salvar vidas, para cuidar. Y sin embargo, cuando esos mismos médicos y enfermeras y trabajadores de la salud salieron a las calles a denunciar que estaban desmantelando el sistema, que estaban dejando sin equipo los hospitales, nadie los acompañó. Mira qué contrasentido. Por eso te digo, aquí tenemos que, la sociedad es entera, no la nuestra, que ya estamos claros que es lo más importante, sino esas sociedades enriquecidas tienen que invertir esa pirámide, qué es lo que está, qué es lo más importante, a qué se le debe conceder mayor valor, valor en el sentido social, no en el sentido monetario. Se me olvidó decirles, ¿no?, que cómo está Centroamérica. Centroamérica ya tenemos 5.186 casos, incluyendo Dominicana y Belice, y 191 muertos. Panamá sigue como líder de mayor cantidad de casos, 2.249 y 59 muertos. República Dominicana está en 1.956 casos y 98 muertos. Costa Rica la tiene bastante controlada, 483 casos y 2 fallecidos. En Honduras hay 302 contagiados y 22 han perdido la vida. En Guatemala 83. En El Salvador ya llevan 93 casos y 5 fallecidos ya lleva El Salvador. Tiene 3 fallecidos más que Costa Rica. Belice lleva 7 casos y ya tiene un fallecido. Y Nicaragua, que ya tiene 6 casos y un fallecido, y es el país donde menos contagios han habido. Y tenemos que ser optimistas, ¿no? De acuerdo a esto, aunque nos llegara el contagio local, que ojalá que nunca llegue, vamos a tener una menor incidencia de la enfermedad. Ojalá que nunca llegue, sería salvaje. Cuánta envidia hay, ¿verdad? Pero es bien, cómo se han comportado las vidas del somocismo, es impresionante, ¿no? El otro día leyendo 23.000 muertos nos pronosticaban para mayo. Se necesita ser estúpido para hacer un pronóstico como ese. Se necesita ser verdaderamente estúpido o criminal. Estúpido porque solo calcular cuántos muertos por día serían. O criminal porque ese es su propósito, ¿no? Y al difundir una cifra tan bárbara como esa, lo que pretende es que vos tengas un pánico que te paralice y que tengas miedo de cualquiera. Pero yo les decía lo de la miseria humana. La miseria aquí ha sido, vos la has visto mejor que yo. La miseria de todas las viudas del somocismo es una cosa, si ya la habíamos visto en 2018, 2019, pero sobre todo 2018, pues ahora, hermano, quedan absolutamente evidenciados, ¿eh? Se frotan las manos esperando que aquí hay una explosión de contagiados y de muertos. Quisieran que ocurriera eso para tener a quien culpar. Es impresionante, ¿no? En otros países se alegran por cada persona que sobrevive, que ya supera y ya sale, va para su casa. Todo el mundo se alegra por eso. Aquí no. Tenés al somocismo que no se alegra. Y que quiere que hagan más caso, que se muera la gente. Ya barbaridad. Es una cosa impresionante. Ahora, hemos sido testigos por imágenes que vienen de muy lejos o por informaciones de las cosas terribles a las que están dispuestos los ricos con tal de salvar su propia vida o evitar daño político porque no saben hacer su trabajo como gobernantes. ¿A qué me estoy refiriendo? Estados Unidos robando máscara, literal. A Barbados le acaban de robar. Barbados, un país pequeñito del Caribe, le robaron el cargamento de máscaras que iba para sus médicos y trabajadores de la salud, se lo robaron. Allí en China iba un cargamento para Francia y en la pista del avión, es una empresa privada china,
en la pista del avión sobornan a los funcionarios de la empresa, allí en la pista, le pagan a ellos y pagan más por el producto y se lo roban a Francia. Alemania le hizo otro tanto al propio Francia, a España le han hecho lo mismo. Ahí en Turquía le robaron unos respiradores. Estados Unidos es líder de los robos, robándole a sus propios aliados, a Francia, a Alemania, a España, a Italia. Impresionante. O sea, eso ahí te retrata, ¿no? El carácter delincuencial. Son tipos las bandas de forajidos que circulaban por Estados Unidos en la época del lejano oeste. Cuando la fiebre del oro, seguramente los jóvenes no saben a qué me estoy refiriendo, pero bueno, atravesaban los forajidos todo el país, iban matando a quien se les ocurría, igualito, y robando lo que se les ocurría, matando, por supuesto, a los pueblos originarios, los exterminaron. Pero es impresionante, ¿sí? Vos decís, no puede ser, parece película de horror. Pues bueno, esa es la naturaleza de los ricos. O sea, no les importa al ser humano. Y no es que les importe proteger las vidas de los norteamericanos, en el caso de Trump, no, lo que les importa es no pagar el costo político de que se les siga muriendo la gente. Eso es lo que no quieren. No les importa la vida. Si les importara la vida de sus compatriotas, estarían tomando drásticas medidas de financiamiento de toda la salud pública, y es lo que no están haciendo. ¿Sí me entendés, no? Bueno, es una cosa, o sea, que ahí está. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Entre la vorágine de información que hay, que es gigantesca, ¿no? Y al mismo tiempo, entre la intención política de ocultar la esencia del problema, nos perdemos de vista este tipo de conducta, ¿verdad? Miren lo que acaba de pasar en Ecuador. En Ecuador, ¿verdad? Las viudas del somocismo ponen aquí al traidor Lenín Moreno como ejemplo de gobernante. Ayer, después vamos a hablar más de eso, lo de Correa. Ponen a Lenín Moreno como ejemplo de gobernante, que es un sinvergüenza, un traidor, con todo lo que eso significa. Miren lo que acaba de pasar. Un ecuatoriano de Guayaquil se llama Wilmer Enrique y los apellidos, las iniciales son AV, de 44 años. ¿Verdad? Hizo 2 videos. Él es un ciudadano común y corriente, hizo 2 videos. Él. O sea, no inventó, él se puso a hablar y le dijo barbaridades a Lenín Moreno, a la alcaldesa de Guayaquil, al ministro de salud, a la ministra de salud, a todo el mundo ahí en Ecuador. Le digo, chanchadale, mano. Como ciudadano. Libertad de expresión, ¿no? No les dijo ninguna mentira, además quizás exageró en los calificativos, pero más nada. O sea, pero que es como que lo que oí en la calle a un montón de gente, aquí no vemos un montón de videos de gente que se arrecha y dice cualquier cosa. ¿Verdad? Entonces le digo chanchadas a Lenín Moreno, a los políticos, a los banqueros, a la policía. ¿Verdad? Se quejaba sobre todo de cómo habían enfrentado la crisis, que ya deja cifras oficiales de Ecuador, 220 muertos. Son muchísimos más. Está como los españoles, dicen que hay por lo menos 3.000 muertos más a causa del COVID, a causa de la epidemia, pero que no han sido contabilizados, por ejemplo. Pues. Y ahí están, vos lo podés ver en las redes sociales, esos videos. Ahí están en Facebook, en Twitter y en Instagram. Está. ¿Verdad? Entonces una de las cosas que decía este hombre, a ese maldito patuleco, Renco, pues, me gustaría tenerlo enfrente y no me importa cuántos años de cárcel me tengan que dar, pero los detesto, malditos, por culpa de la ineptitud y todos ustedes, la gente se está muriendo. Estoy perdiendo día a día a mi familia por ustedes, malos gobernantes. Y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la calificó como maldita perra. Lo echaron preso ayer. Está preso. No inventó nada. O sea, no se tiró a crear pánico en la gente, no. Dijo su opinión.
Se le ha muerto gente de su familia, está furioso, está dolido. Y se expresa y dice, ¿no? Está preso. Lo acusaron por el delito de actos de odio. ¿Te imaginas que aquí Daniel hiciera eso? ¿Cuántos caerían presos? ¿Cuántos? Empezando por la viuda Álvarez. ¿Cuántos caerían presos? Ah, pero esta es dictadura. ¿Acaso Daniel les ha prohibido que se encierren en sus casas? Nadie les ha prohibido. Que guarden su distancia, que no quieran trabajar. Nadie ha prohibido nada. Lo que sí es que no vamos a permitir que a la gente se le condene al hambre, pues. Al que vende diario, al que vive del diario. ¿Sí me entendés, no? Y vienen otras trampas que están saliendo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que le han hecho la misma que a Daniel aquí. Todo lo que dice, ahí nomasito salen los sopilotes a caerle encima, ¿no? Entonces López Obrador le tendieron una trampa. Sale el Fondo Monetario, bueno, aquí está el dinero para que pueda México enfrentar la emergencia y no sé qué. Es una trampa. ¿Y qué fue lo que yo no, gracias. Tenemos reservas suficientes para enfrentar esta crisis. Furiosos están todos los sopilotes, ¿no? Para que vean, pues. Ya saben, por delitos de odio, por criticar a Lenín Moreno, por decirle 4 chanchadas. Y aquí las chanchadas que le han dicho a Daniel, ¿bo? Ah, a la Rosario, ¿cuántas chanchadas no le han dicho a ella también? Pero chanchadas. De criminal para arriba. Y solo poquito. Y es más, con nombre y apellido, ahí están. Y aquí vivo, y yo soy fulano, y yo digo tal cosa. Y unos inventos. Y han inventado lo que se te ocurra. Andan como sopilotes. Por cierto, hay una viuda del somocismo que está desaparecida. ¿Has visto a Thunderman, vos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tiene más de 80 años. Lo tienen encerrado. Es lógico, ¿no? Le cuidan la vida. Nadie ha dicho que se murió. No, seguramente lo tienen encerrado. Y su familia tiene razón, pues. Y hay otros así de esa edad. Ahí los tienen encerrados, por cierto, pues. Entonces, miren. No crean, a ver, el hecho de que estén ¿cuál es el principal cuestionamiento que surge de la propia epidemia del COVID-19? Es el cuestionamiento ético, moral de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad, estamos hablando como humanidad, ¿no? Una sociedad que es fruto del capitalismo en su fase neoliberal, que es la más cruda, la más sanguinaria de todas. Esa es la sociedad en la que vivimos, y lo que está en cuestión son los famosos paradigmas morales que ellos nos habían inculcado como sociedad mundial, los paradigmas, es decir, las cosas superiores de una sociedad, el valor del dinero, el valor del individuo, el valor de la superación individual. El éxito se mide por cuánto tenés, no porque sos. Todas esas cosas, todo eso está en cuestión. El capitalismo está tratando de evitar que ese cuestionamiento se convierta en una transformación. Y ya seguramente están diseñando sus líneas maestras, una de las cuales es buscar un culpable de lo que está ocurriendo. Entonces Trump anda desesperado, que es la cabeza visible de la inmoralidad del capitalismo. Trump anda buscando culpables. Primero el culpable era China, después se echó para atrás y ahora vuelve, pero lo hace acompañar con la Organización Mundial de la Salud. Entonces la OMS y China son los culpables. Anda buscando culpables de su propia, no ineptitud, yo diría de su propia falta de humanidad, porque a él le vale riata quién se enferma y quién se muera. Le importa porque este año es electoral y eso le puede costar la presidencia. Por eso es que está tomando medidas, no por otra razón, no porque le importe la vida de los seres humanos, no le importa. Quieren pruebas de que no le importa. En lugar de levantar el bloqueo criminal contra Cuba, lo fortalece y le quita un embarque de ayuda de medicina que mandaba a China. Se lo robó
le impidió que llegara a Cuba. No le importa la vida de los seres humanos. ¿Qué hizo con Venezuela? Le aumentó la represión a Venezuela. Se le aumentó, le impide adquirir medicamentos, le impide adquirir respiradores, le impide todo. Le aumentó la represión. No le importa la vida de los seres humanos. A Trump no le importa que se mueran millones de venezolanos. No le importa, no le interesa. A Trump, al imperialismo norteamericano, al capitalismo, no le interesa la vida de los seres humanos. Esa es su lógica. Y cuando les importa es porque tiene razones políticas, es decir, razones de poder para que les importe, pero no razones de principio, para nada. Esto es muy importante que lo asumamos, creo yo, pues, que entendamos esta realidad. Es lo que se llama la decadencia moral. Fíjense bien, antes que la epidemia se desatara en Estados Unidos, habían casos, pero no eran muchos. Allá en febrero finales estaba Irán, tenía un brote muy fuerte, era el segundo país más afectado, después fue Corea, pero en ese momento era China, Irán y Corea. Y ya tenían bastantes muertos. Finales de febrero. Y dice Mike Pompeo que es probablemente el más criminal de los funcionarios que tiene Estados Unidos. El más criminal entre los criminales. Mira que hay competencia fuerte y probablemente Pompeo es el peor. Probablemente. Dice el cabrón en febrero: las cosas han empeorado mucho para los iraníes. Y estamos convencidos de que eso hará que el pueblo se levante y cambie el comportamiento del régimen. ¿Por qué? Porque en lugar de levantar las medidas represivas contra el pueblo de Irán, lo que hizo fue recrudecerlas. En el afán de que se iba a propiciar que el pueblo se levantara, según él, según Pompeo y según el imperialismo, para derrocar al gobierno de los ayatolás, la revolución islamita de Irán. O sea, su propósito es político. Por eso atenazan. En lugar de, hombre, le vamos a ayudar a esta gente, el pueblo no tiene por qué pagar. A ver, olvidémonos de las políticas, que la gente salga adelante y después volvemos con la política. Pues. No. ¿Por qué creen que están en esa operación militar contra Venezuela? Porque quieren aprovechar el momento para terminar de adueñarse del petróleo venezolano. Ese es su propósito. No les interesa el pueblo venezolano ni los perritos falderos que han contratado ahí. No les interesa, eso no les importa. Quieren el petróleo. Entonces ellos asumen que si Venezuela está debilitada, tiene una situación compleja, entonces vamos a aprovechar ahorita y vamos a robarnos el petróleo. Ya está. Pero no contaban con la astucia de la revolución bolivariana, que ha tenido un control social salvaje sin necesidad de la represión. Tiene la epidemia en Venezuela, pero la tiene bajo control hasta ahora. Y además les dijo el ejército venezolano, el ejército bolivariano: miren, si ustedes no hacen la guerra, les vamos a responder a Colombia. Vamos a ir a bombardear Colombia. Las bases militares de ustedes ahí en Colombia y otras cosillas en Colombia. Los colombianos están cagados. Porque saben que es cierto. Una guerra de los yanquis contra Venezuela va a devastar Colombia, con toda seguridad. Hoy, por cierto, ayer el embajador gringo dijo barbaridades contra Duque, chanchadas, le dijo ahí en el propio Bogotá. Están furiosos algunos, ¿verdad? Pero bueno. Pues eso dijo Pompeo sobre Irán, y esa es la filosofía de ellos. Fíjense, en 2019, no estoy hablando de este año, no te estoy hablando por la epidemia del COVID-19. No, te estoy hablando de 2019. Una revista médica dijo lo siguiente: la represión, que llaman sanciones ellos, se ajustan a la definición de castigo colectivo a la población civil, tal y como lo describe el artículo 33 de las Convenciones de Ginebra y de La Haya, de las que Estados Unidos es signatario. Lo que aquí está sobre el tapete es el déficit de valores morales del gobierno de Estados Unidos.
Oigan lo que dice un editorial del New York Times del 26 de marzo. Aumentar la represión, le llaman sanciones, sobre Irán, un Irán que se desangra es moralmente incorrecto y resulta terrible, pero es que eso es lo que han hecho siempre. A ver, la Madeleine Albright no dijo que 500,000 de niños que murió en los bombardeos contra Irak antes de en la primera guerra del Golfo Pérsico, pues un costo menor por la libertad y la democracia. Y lo que han hecho con Yemen, lo que han hecho con Siria, ahí no tienen problemas de moral. Y lo que están haciendo con los venezolanos en New York Times ha sido uno de los que más ha aplaudido la represión contra el pueblo venezolano. Son hipócritas, son hipócritas. O sea, y lo hacen por razones políticas también. No crean que el New York Times está defendiendo a los valores humanos y por eso ataca a Trump. No, es por política. Porque ellos quieren que Trump caiga y quieren que suban los demócratas. Eso es todo. Y Biden es peor que Trump, acuérdense de mí. Si Trump es terrible, Biden es aún peor. Lo que pasa es que tiene una máscara, además que tiene demencia senil y él no va a gobernar el vice. Pero bueno, ese es su objetivo. Y dice, hay otro cuestionamiento que se está colocando, es nuestra relación con el planeta. Miren lo que dice este hombre, se llama Peri Ortega, es del Centro de Estudios por la Paz de Cataluña. Dice, combatir la pandemia del COVID-19 es una obligación, pero si se saben las causas que virólogos y científicos han señalado y que surge de un comportamiento irresponsable de los humanos con la naturaleza, entonces, ¿por qué no ponerse a hacer las paces con la naturaleza? Y en ese sentido se empieza a reducir el consumo de proteína animal y la utilización de fertilizante en agricultura, ambos causantes de la pérdida de la biodiversidad, que a su vez son las causas de la propagación del virus. Entonces, lo que cabe es abandonar el sistema depredador que lo ha hecho posible, un capitalismo que en su afán de expansión y control invierte billonarias cifras en producir armamentos para el control de los recursos no renovables y a cambio ponernos a trabajar para recuperar las paces con la naturaleza, sin duda el mejor antídoto contra los virus. Empecemos a reconciliarnos con la madre tierra. Esa es la medida de fondo que debemos tomar. Y al reconciliarte con la madre tierra, acabás con la variante neoliberal del capitalismo. No vas a acabar con el capitalismo, no es cierto, pero sí vas a acabar con su variante neoliberal. ¿Qué es lo que ahora Kissinger le dice a Trump? Mira, espérate, ponete a trabajar. Si no contenés esta epidemia, se va a ir al carajo el sistema liberal, que es el neoliberalismo. Entonces, controlar la epidemia y al mismo tiempo trabajar qué mundo queremos después. Y acordate que no lo podemos hacer solo, ya no podemos hacerlo solo, tenemos que buscar con quién lo hacemos, tenemos que unirnos con otra gente. Eso es lo que le dice Kissinger a Trump, a la clase dominante, a los grandes millonarios del mundo. ¿Verdad? Dice, hay otra frase que me encontré, dice, la lucha contra el COVID es una guerra frente a un enemigo invisible, se pregunta, un modo de ocultar que para ganarla hay que reconvertir la economía. Porque los aliados de este virus invisible están perfectamente visibles. Son los sopilotes que en la salud, la educación, la cultura solo ven costos que amenazan el equilibrio fiscal del sistema previsional. Así piensan todas las viudas del somocismo. Voy a cerrar leyéndoles unos párrafos de un artículo que publicó. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero una parte sí. Se llama Jonathan Cook y lo publica en Counterpunch, una página alternativa. Entonces él primero comienza a decir, mira, con todo lo que está pasando, vos hubieras pensado hace 4 meses, dice Jonathan, ¿cuál era tu prioridad? ¿Que esto iba a ser tu prioridad? ¿O cuál era tu prioridad en aquel momento? ¿De qué hablabas? ¿De qué te hablaban los medios? Le dice a los gringos, ¿no? Hace 4 meses que es lo que estaba en el tapete en la opinión pública norteamericana, que la separación de Gran Bretaña de Europa, que es el Brexit, o que Rusia se metía mucho en los asuntos de los Estados Unidos y que podía influenciar en las elecciones.
Eso es lo que estaba. ¿Y hoy? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que ponen en evidencia? Dice, no podemos, por mucho que querramos, dice Jonathan Cook, y sin duda, dice, algunos lo intentarán, no podemos culpar realmente a Vladimir Putin o a las hordas rusas de trolls que gastan unos miles de dólares en publicidad en Facebook por la pandemia del COVID-19. Por mucho que querramos, no podemos culpar a Trump de la condición catastrófica del sistema privado de salud estadounidense, totalmente mal equipado y sin preparación para una emergencia de salud a nivel nacional. Esto es muy importante. No fue Trump el que desvalijó el sistema de salud. No fue Trump. Empezó con Reagan. Reagan, Bush, Clinton, el otro Bush, Obama y ahora Trump. Son todos ellos responsables de la destrucción del sistema de salud pública de Estados Unidos, como son los laboristas de Tony Blair, o los laboristas o los conservadores de Adams, o los conservadores de la Thatcher. Son ellos los responsables de la destrucción del sistema de salud pública de Gran Bretaña. Y hoy ves ahí a Boris Johnson, que está grave, en cuidados intensivos. Todavía no le ponen respirador, pero va a ser fruto de sus propias políticas. Por cierto, ¿vos sabías que la fabricación de respiradores está en manos de cuatro oligopolios, cuatro empresas que forman un oligopolio, perdón. 4 empresas en el mundo que tienen filiales y las bautizan de otra manera, pero son 4 las que controlan la fabricación de respiradores artificiales. Entonces son las que deciden cuántos van a producir por mes y qué precio van a tener. Y cuando tienen uno que es de muy buena calidad, tratan de ocultarlo, de ponerle un precio prohibitivo para que... Y entonces venden los baratieri para que a cada rato se estén descomponiendo y que tengan que reponerlo. Negocio redondo. Son los que están haciendo reales ahorita. Los fabricantes de respiradores, los fabricantes de máscaras, los fabricantes de guantes, los fabricantes de uniformes. ¿Viste los pendejos de las viudas del somocismo ayer? ¿Viste eso? Se muere un hombre ahí en el Güembe. Le da un infarto porque además era borracho. Ya le habían dicho, si seguías así te vas a morir. Le valió. Y pum, cayó ahí, se murió. Y llegan los de la medicina forense con sus uniformes, como han ido siempre a recoger cadáveres. Te fijas, se murió del virus. Mira, que no se quieren contagiar. Pero han caballo. Los médicos con sus trajes y los policías viendo. Entonces los policías no se iban a proteger también. Es que es un caballo, por Dios, que es un caballo. Pero todo para que tengamos miedo, pues. Entonces sigo con lo que dice Jonathan Cook. A pesar de lo tentador que es para algunos de nosotros, no podemos culpar realmente a las fronteras blandas de Europa. Es decir, que todo el mundo puede circular en Europa, y a los inmigrantes del creciente número de muertos en el Reino Unido. Fueron la economía global y los viajes baratos los que trajeron el virus a Gran Bretaña. Y fue el primer ministro amante de la separación de Europa, Boris Johnson, quien tembló cuando se produjo la epidemia. Vos sabés, ahorita, ¿sabés lo que decretó ayer Pedro Sánchez ahí en España? Viene la cosecha de las aceitunas, de las naranjas y no sé qué cosa más allá, y que eso es fuente de riqueza, de trabajo, de muchas cosas en España, sobre todo en el sur de España, ¿no? Y entonces, y están en cuarentena. ¿Mirá lo que? Entonces ya autorizó la contratación masiva de inmigrantes, que tiene que ser entre 17 y 21 años, dice, porque son los fuertes, los que resisten el sol y las jornadas extenuantes de trabajo. Y autorizó que lleguen, no importa, que de cualquier lado que lleguen. O los que no tengan trabajo pues, allá en España, que pueden ir a trabajar ahí. Mirá cómo es. Los extranjeros van a ir a hacer eso. Me contaba ayer Pablo Otero, que en Barcelona, ¿quiénes son los que están limpiando las calles? Los inmigrantes. Pues todos los españoles tienen refugio. Entonces, ¿quiénes han contratado? Todos los inmigrantes que habían despreciado, que eran absolutamente vilipendiados, ofendidos, marginados, reprimidos. Esos son los que están limpiando las calles. Y me decía también Pablo que la comunidad de inmigrantes son
me dijo la cifra, hasta me olvidó, de latinoamericanos que hay ahí, creo que 350,000 latinoamericanos que viven en el Estado español. Y me decía que la comunidad mejor organizada en Barcelona es la cubana. Y que además su ejemplo irradia a todas las otras comunidades. Y la siguiente es la nica. Y eso que los nicas somos... que hay otras comunidades de inmigrantes que no son así. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo que quiero decir es que, bueno, el odio era el odio a los inmigrantes, ¿verdad? No son los inmigrantes los que produjeron esto. Son los ricos que viajaban a China a hacer negocio o a turistear, porque solamente un rico puede viajar hasta Wuhan, ¿verdad? Una ciudad que tampoco es el centro de China, sobre el que tiene reales. Y esos ricos son los que llevaron el virus de un lado para el otro. Esa es la realidad. En Wuhan comenzó y se expandió. Son los que tienen reales, los que andaban por ahí, que se fueron para todos lados. Y que fueron contagiando y multiplicando. ¿Cuánto contagia uno solo? Puede contagiar hasta 30. Pero bueno, pues, es posible que hace solo una semana nuestras prioridades estuvieran un poco divorciadas de una realidad más grande. Que lo que parecía el panorama general no era lo suficientemente atractivo. Que tal vez deberíamos haber estado pensando en cuestiones aún más importantes y pertinentes y apremiantes. Cuestiones sistémicas como la amenaza de una pandemia del tipo que estamos soportando actualmente. Porque mientras estábamos pensando en la intervención rusa, en Trump o en el Brexit, había muchos expertos, incluso del Pentágono, advirtiendo de una terrible calamidad e instando a que se hicieran los preparativos para evitarla. Estamos en el mal actual precisamente porque esas advertencias fueron ignoradas o no se les prestó atención, no porque se dude de la ciencia, sino porque no había voluntad de hacer algo para evitar la amenaza. Si reflexionamos, es posible tener una idea de dos cosas. Primero, que nuestra atención rara vez nos pertenece. La atención es el juguete de los demás. Y segundo, que el mundo real, tal como se nos presenta, rara vez refleja algo que podríamos etiquetar como una realidad objetiva. Es un conjunto de prioridades políticas, económicas y sociales que se han fabricado para nosotros. Es decir, los centros de poder real en el mundo, que no son los gobiernos son instrumentos, son los que deciden qué cosa es prioritaria para que vos te informes o estés enterado y qué cosa no. ¿Ya? Ellos son los que deciden la agenda y después salen, es la libertad de expresión, yo como periodista, así como no, John, baboso que sos un peoncito más de los centros de poder de los gringos. Dice, esta es una reflexión importante. El virus es una pequeña advertencia, una entre muchas, de que hemos estado viviendo fuera de sincronía con el mundo natural que compartiríamos en otra vida. Nuestra necesidad de controlar y dominar, nuestra necesidad de adquirir, nuestra necesidad de seguridad, nuestra necesidad de conquistar la muerte, han desplazado a todo lo demás. Hemos seguido a quienes prometieron soluciones rápidas y fáciles, a quienes se negaron a comprometerse, a quienes transmitieron autoridad, a quienes difundieron el miedo, a quienes odiaron. Si solo pudiéramos redirigir nuestra mirada, si pudiéramos recuperar el control de nuestra atención por un momento, podríamos entender que estamos siendo afectados no solo por un virus, sino por nuestro miedo, nuestro odio, nuestra hambre, nuestro egoísmo. La evidencia está allí en los incendios, las inundaciones y la enfermedad, en los insectos que han desaparecido, en los mares contaminados, en el despojo de los antiguos pulmones del planeta, sus bosques, en las capas de hielo derritiéndose. El panorama general se esconde a simple vista. Ya no está oscurecido por problemas como Rusia o el Brexit, sino ahora solo por el régimen más microscópico que marca el límite delgado entre la vida y la muerte. El odio. El odio. Si nos despojamos del odio, si recuperamos la simpatía por el ser humano, por el prójimo,
por el compatriota, por el vecino. La simpatía y la empatía, las dos cosas. Si recuperamos el respeto a la naturaleza, como eran nuestros ancestros, como hacían nuestros ancestros, como siguen haciendo los pueblos originarios, los pueblos misquitos son ejemplo de eso. La convivencia armónica con la naturaleza. Cuando dañas un árbol, dañas la vida misma. Si recuperamos esas cosas, otro gallo nos canta. El desafío es, vamos a dejar que nos vuelva a manipular el capitalismo y volveremos a las mismas con otra máscara, o vamos a de verdad cambiar las cosas. Nos escuchamos el siguiente miércoles dentro de una semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.